noches. Déjeme decirle que estamos de luto, estamos celebrando los funerales del famoso bloque de contención, esta agrupación de grupos parlamentarios formada por el PAN, el PRI, el PRD y el MC, que impedía al presidente López Obrador hacer pasar sus reformas constitucionales. Pues resulta que, derivado del sainete que se armó en Nuevo León y el descarrilamiento de la precandidatura presidencial de Samuel García, don Dante Delgado, el jefe supremo del Naranja, decretó la muerte de ese bloque de contención y hoy estamos en la tesitura de que con los votos del MC, el bloque oficialista, es decir, Morena, el PT, el PVM, el PES y ahora el MC, pudiera darle al presidente la posibilidad de que esas reformas pasen, logren una mayoría calificada de 2/3 que se requieren para modificar la Constitución. Por lo pronto, tenemos ya en puerta la elección de la terna de ministras, de aspirantes, perdón, a ministras, y probablemente salga ya en un acuerdo con los votos del Partido Naranja. Ya es un hecho, lo acabo de escuchar en boca de Clemente Castañeda, que ahí puede haber acuerdo, aunque Clemente Castañeda, que es el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, dice que en cuanto a las reformas constitucionales que el presidente anuncia este lunes, es decir, la elección de los ministros por urna y la otra, se me escapa ahorita, la militarización de la Guardia Nacional ya oficial, elevarla a rango constitucional, pues que esas las va a mandar en febrero, seguramente porque quiere montarse la coyuntura que le ofrece el MC al hacer implosión este bloque de contención. Pepe. Híjole, Pancho, dices bien, estamos de funerales, pero si me permites, quisiera meterlo en el panorama general. Hemos dicho ya hace muchos meses que estamos trepados en una elección que no es una elección normal, no es una elección habitual, primero por sus tamaños, que es enorme, y segundo porque, como se ha dicho, es una elección de Estado. Es decir, el poderío del partido en el gobierno y su séquito es tal que el terreno no está parejo para los candidatos, hablo de la candidata del Frente, sino que está claramente el aldeado a favor de la candidata de Morena y su séquito. Que ya es un panorama, digamos, lamentable en términos democráticos, con la novedad que tú comentas, Pancho, yo creo que se enrarece aún más, ¿no? Porque Movimiento Naranja, todos lo vimos, ¿no? Quería buscar una posición independiente, no con Morena y tampoco con el Frente, y claramente lo que Dante buscaba es convertirse en el partido con el cual Morena pueda gobernar como aliado en el próximo sexenio. Pero todavía eso estaba en duda porque podía ser un gozne, pero lo que tú señalas radicaliza las cosas junto en etapa preelectoral. Y yo creo que sí, estoy contigo, es muy lamentable, ¿no?, que los partidos en este caso sean tan oportunistas, porque no sé cómo pueden tener vergüenza para pedir el voto popular después de las danzas y los ridículos que hacen. Me sumo a tu tono funerario, creo que es muy reprobable, muy. Cabe una pregunta, ¿era esperable o no? Hay quien dijera, hablando de las personas de las que estamos hablando, sí, no debiéramos sorprendernos, pero quizá teníamos alguna esperanza de que mantuvieran algo de cordura para hacer, como tú dices, ¿no?, un efecto de contención. Pero es tal el oportunismo, ¿no?, que estamos viendo lo contrario. Entonces, me sumo a tu tono funerario, creo que es muy lamentable y enrarece aún más el panorama de la elección próxima. Déjame decirte que a mí me extrañó mucho que un político con la experiencia de Dante Delgado se haya dejado llevar por las emociones. En el aniversario, el 25 aniversario de la fundación del Partido Naranja, antes Convergencia, no sé si tú recuerdas,
Convergencia Sí. Democrática, él lanzó una amenaza. Claramente dijo, ahora van a saber lo que es meterse con Movimiento Ciudadano. E inmediatamente tuvimos este impacto en el Congreso, que esto ahí donde puede cobrar venganza, digamos, el MC, porque puede ayudar a Morena y al oficialismo a juntar o a reunir esa mayoría calificada de 2/3 de los diputados o senadores presentes para que estas reformas pasen y se conviertan en una realidad. Son reformas, a mi juicio, muy peligrosas que acabarían con la vida republicana, mi querido. Y no estoy exagerando cuando digo lo que están escuchando. Es decir, imagínese usted, el presidente quiere que los jueces, los magistrados y los ministros vayan a urna, que sean electos popularmente. Suena muy bonito, suena que el poder dimana del pueblo, etcétera, etcétera. Imagínese usted, nada más por un momento, qué podría suceder, por ejemplo, en la elección de un juez en Chihuahua, ¿qué le voy a decir? En Guanajuato, en Guerrero. Yo veo clarísimo que ahí metería dinero el narco y el juez estaría en deuda con el narco. Y tendría que, imagínate tú, lo que eso implicaría. O que, por ejemplo, el gobierno, pues conocemos cómo el gobierno mete recursos, digan lo que digan, lo hacen. Tienen un criterio electoral para el reparto de los programas sociales. Imagínate tú que el gobierno pues quiere a tal o cual ministro y todo el dinero para el tal y cual ministro, como le hacen con las elecciones generales, y pues evidentemente ese ministro llegaría bajo control del gobierno federal. Es muy peligroso lo que está proponiendo el presidente López Obrador. Yo confío en la sensatez de los partidos políticos. Todavía ojalá y les quede algo de pudor para no llevar a México a esa instancia. Está la otra, el plan B electoral, que también dijo, en febrero lo voy a mandar. Primero había dicho que se iba a esperar hasta septiembre, porque en su proyección, en el mes de septiembre, el oficialismo va a tener las 2/3 partes en las cámaras. Una predicción que yo no veo por ningún lado que eso pudiera ocurrir. Es cierto que va Morena adelante, pero no tiene los 2/3, no tiene condiciones para lograr los 2/3. Entonces tiene ahora este aliado de última hora, que es Dante Delgado, y pues quiere montarse, repito, en la coyuntura. Imagínate tú, quiere reducir el número de consejeros electorales a 7 y obviamente también quiere que sean por urna. Es decir, es verdaderamente una aberración. La militarización de la Guardia Nacional de facto está. El 80% de los integrantes de la Guardia Nacional son militares. El problema aquí es que tienen hasta ahora, hasta el 98, y en el 98 tendrían que definir si se quedan en la Guardia Nacional o regresan a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el problema aquí? Los haberes. Es decir, si ellos renuncian a la Guardia Nacional, las prestaciones que tendrían ahí serían las de un burócrata que trabaja para el gobierno. En cambio, los militares tienen ciertos privilegios, tienen ventajas, tienen mucho más, las prestaciones son mucho más altas. Entonces, ¿qué va a pasar con la Guardia Nacional? Ese es un tema que todavía del cual no se habla, pero que ahí viene, ¿sí? Se lograron prolongar hasta ¿qué dije? El 98, no, hasta el 2028 la presencia o la permanencia de la Guardia Nacional en los militares, pero en esa fecha tendrá que decidir. A ver, Panchi, me permites, porque dijiste bien, la propuesta López Obradorista de que los ministros, jueces y magistrados sean seleccionados por voto popular se oye muy bonito, dijiste bien. Por eso me quiero detener ahí. La tentación es que se oiga muy bonito, pero la realidad
y espero poder ser claro para nuestro público, es que eso es atentar contra la separación de poderes. La separación de poderes es un punto neurálgico de la democracia republicana. De otra suerte se corre el riesgo de que un poder se adueñe de los otros dos, con lo cual se acabaría, digamos, el equilibrio de poderes. Ahora, en este caso, ¿por qué algo que se oye tan bonito es un fruto envenenado? Porque si los ministros, magistrados y jueces fueran electos por voto popular, primero tendrían que hacer campaña, primero. Y por tanto abre la puerta a lo que tú dices, ¿no? Estaríamos expuestos a los que financien dichas campañas. Segundo, la campaña misma sería ridícula, porque ¿qué pueden ofrecer los jueces en la campaña? Cuando su ministerio, es decir, su actividad está perfectamente bien, digamos, definida, que es preservar el orden constitucional. Entonces, ellos no pueden andar ofreciendo otra cosa que no sea su misión. Entonces, ¿qué podrían decir? Voy a cumplir con la Constitución y su salvaguarda. Pues es que ese es su ministerio. Y precisamente porque ese es su ministerio y su actividad, no tiene caso que sea sometida al voto popular, porque al hacerla objeto del voto popular, se expone precisamente a que se prostituya. Ahora, el presidente no hace esto nada más porque sí, sino porque él supone y prevé que si fuera sujeto al voto popular, mediante las campañas y el apoyo que él, su régimen y su movimiento les prestaría, llevaría gente adicta, digamos, al morenismo, a esos puestos de la Suprema Corte y del Poder Judicial. De tal manera que es un fruto envenenado, aun cuando se haga muy bonito, es una disposición perversa. Y por perversa quiero decir, se pervierte la actividad. Y si se pervierte, se rompería ahora sí el orden constitucional. De ahí la gravedad, cuando las cosas se oyen bonitas, si no se meditan y si no se analizan en profundidad, uno, cabe la posibilidad, se deje llevar por esto de que se oye muy bonito. Pero una vez más, suscribo contigo tu preocupación. Me parece gravísimo. Sí, yo no tengo duda, Pepe, que el objetivo del presidente López Obrador es hacerse del control de la Corte, hacerse del control del Consejo de la Judicatura. Tiene mayoría en el Congreso de la Unión, tiene esa limitante que es la mayoría calificada, pero las leyes que no necesitan de 2/3 partes de los votos, pues las aprueba fácilmente. La prueba reina es el presupuesto. No se necesita una mayoría calificada para aprobar el presupuesto. Es decir, la Cámara de Diputados, que tiene la facultad exclusiva del manejo del presupuesto, pues con el 50+1 tiene. Pero en el caso de las reformas constitucionales, como las que estamos mencionando, son 3 que él quiere meter, sí requeriría de esa mayoría constitucional, y la coyuntura que le ofrece el pleito entre Dante Delgado y el PRIAN, como él así lo denomina, pues ofrece esa posibilidad, por eso adelanta y por eso veremos en los próximos días qué es lo que ocurre con esto. Ojalá, y vuelvo a subrayar, quepa la cordura y esto no llegue a producirse, porque, como tú bien lo señalas, adiós vida republicana. Si eso llegase a suceder, estás en la tesitura de que el Ejecutivo podría llegar a controlar los otros 2 poderes, y entonces la división de poderes sería nada más un enunciado en la Constitución que no importa. Y con eso nos despedimos. Pepe, muchas gracias por este programa. Ya pronto estaremos en Navidad, Pepe. Lamento mucho repetir lo que siempre digo, se va a poner peor, ¿no? Esta noticia con la que Pancho abrió el programa me parece un signo muy ominoso, y en ese sentido apoya mi tesis de que se va a poner peor. Lamentablemente no quito el dedo de renglón, ojalá que esto no pase, ojalá, pero si llegara a pasar no me sorprendería. Así son estas épocas de perversiones. Cuídese. Que pase muy buena noche.